El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Un fraternal y afectuoso saludo. El programa de hoy es espectacular porque es una verdadera clase de derecho internacional que se puede aplicar a los conflictos donde ha habido vulneración por parte del Estado de esos derechos fundamentales que se quieren proteger. Entonces, el programa de hoy es especialísimo y invito a profesionales del derecho, a jueces y a magistrados y a la opinión pública en general, porque el pueblo, el colectivo social debe saber, debe entender cómo protegerse en el ámbito internacional frente a acciones u omisiones arbitrarias del Estado colombiano y cómo hacer para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga, presione al Estado para que cese la violación a los derechos fundamentales, igualmente para que posibilite arreglos amistosos entre los asociados al cuerpo social, es decir, a todos los ciudadanos que sean víctimas de violaciones y omisiones del Estado colombiano. Hoy es una clase magistral para aprender, para sacarle partido de derecho convencional, de derecho internacional, de derechos humanos, de defensa e intervención ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, es importantísimo entender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la puerta de entrada al sistema interamericano para proteger precisamente esos derechos. Para acudir a esa protección es necesario intervenir primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la clave vital para que la Corte Interamericana pueda conocer de esas violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención Belén do Pará, a la CEDAW, a la Convención que protege los derechos de las personas discapacitadas, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los demás protocolos internacionales que Colombia ha suscrito y que son base fundacional para proteger derechos que el Estado ha violado por acción o por omisión. En el derecho internacional es muy importante tener en cuenta el precedente. Es muy parecido a cómo funciona el derecho norteamericano. Entonces, es partiendo de esos casos, de esa jurisprudencia internacional, de esos precedentes que devienen de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo nos presentamos ante la Comisión y ante la misma Corte, señalando precedentes, presentando claves puntuales de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que
es importante decirles que hay casos fundacionales de gran trascendencia, muy puntuales y claves que sirven para tramitar como precedente con base precisamente en esa ratio decidendi que tiene el precedente de la sentencia proferida por la Corte Interamericana, como nos presentamos ante la comisión para que la comisión reciba nuestra petición, por ejemplo, en casos de violaciones al debido proceso, violaciones al derecho fundamental de la posesión, más cuando son mujeres víctimas de esa violación en forma directa o por omisión. Entonces hay unos precedentes que son de gran trascendencia. Hay precedentes para diferentes tipos de violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos, a la Convención Americana. Y por ejemplo tenemos el caso, siempre se habla de casos, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Nosotros tenemos en Colombia un caso muy conocido y de recordación reciente, que fue el caso Petro versus Colombia por violación a sus derechos políticos, al artículo 23 de la Convención Americana. Tenemos casos que tienen que ver con muchos daños y sucesos y hechos trascendentales, hechos con relevancia jurídica, como por ejemplo las desapariciones forzadas, los desplazamientos, que son tan comunes en Colombia, en esa situación de conflicto que ha vivido el país durante los últimos 60 años. Entonces, tenemos ese caso Velázquez Rodríguez versus Honduras como precedente, para que podamos alegar de pronto cómo una desaparición forzada es una violación múltiple de derechos, y el precedente y la ratio decidendi que nos trae esa sentencia nos puede informar cómo se violó el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho al recurso efectivo, al debido proceso. De tal manera que hay casos puntuales que es importante que les cuente. Por ejemplo, el caso González y otras, Campo Algodonero versus México, que vivenció a través de el desarrollo jurisprudencial la desaparición y la sucesión de muchos feminicidios en la ciudad de Juárez, en Ciudad México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos instituciones diferentes del sistema interamericano de derechos humanos, para que la Corte Interamericana, después de ver los elementos de desarrollo investigativos hechos por la Comisión Interamericana y con base en esas sentencias, Campo Algodonero versus México, determinara como estándar que existe responsabilidad estatal cuando hay falta de prevención y falta de investigación en sucesos de muerte a mujeres, de feminicidios. Muchas de las causas de responsabilidad estatal tienen que ver con esa falta de prevención y esa falta de investigación por parte de los entes estatales. Constantemente en Colombia se presentan casos de feminicidio y a veces la fiscalía no opera o es muy lenta, no hace el trabajo, y entonces frente a esos casos aparece una figura desastrosa que se llama la impunidad, y aquí el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional,
pero en muchas ocasiones la opinión pública, la gente del cuerpo social, no conoce que tiene esa posibilidad ante la omisión, ante la negligencia, ante la lentitud, ante la procrastinidad del Estado. Y entonces el crimen, el suceso violatorio de esos derechos fundamentales se queda inane, quieto, dormido en el anaquel de una fiscalía o de un despacho judicial, y no se producen las consecuencias necesarias para resarcir los derechos de las víctimas. No se produce el castigo a los victimarios, y allí, en esa negligencia grave, sin que sea una instancia, una cuarta instancia, estamos frente a la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, pero podemos hacerlo desde Colombia, desde nuestro equipo Gilmar Tafur, Abogados Asociados. Podemos ayudarle a usted para que esos derechos vulnerados, esos derechos conculcados por omisión, por falta de investigación, sean reconocidos y usted sea compensada, sea indemnizada. Ese daño moral, ese daño material, ese daño a la vida de relación, ese lucro cesante, ese daño emergente, todo ese daño integral que usted sufrió y su familia sean resarcidos por el Estado colombiano. Y a veces no es así. Primeramente porque la gente no tiene conocimiento, y recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la jurisprudencia que afecta o que ha afectado por parte de la Corte Interamericana a Colombia, tenemos el caso Pueblo Bello versus Colombia, una masacre donde se produjo desplazamiento forzado a varias familias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció allí que el Estado debe garantizar el retorno seguro y la reparación integral de las víctimas. He estado observando y muy pendiente sobre muchos casos que se están tramitando ante los tribunales de justicia y paz. Y las indemnizaciones son muy pírricas, son infames, no tienen que ver nada con el daño ni con la realidad de las familias afectadas. Por eso usted desde el inicio debe asesorarse bien. Y nuestro colectivo de abogados, Gilmar Tafur, Justicia para Todos, puede ayudarle en esas materias tan delicadas: el derecho convencional, el derecho de los derechos humanos, el derecho constitucional, la garantía del debido proceso en todos los asuntos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, su investigación y su reparación por parte del Estado colombiano. Esos estándares que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos son para cumplirlos por parte del Estado colombiano. Y en ese sentido, la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha narrado, ha prescrito que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se señala la responsabilidad del Estado colombiano, son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades de Colombia. Y en ese caso, el Estado colombiano debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana. Es un deber ya constitucional garantizar el cumplimiento de las sentencias. Tenemos otro caso muy emblemático, que es el caso de la Cantuta versus Perú, que tenía que ver con ejecuciones extrajudiciales de estudiantes y profesores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la obligación de investigar
y sancionar a los altos mandos militares del Perú. Esos casos son jurisprudencia aplicable a muchísimos casos de nuestro entorno jurídico, de nuestra dinámica jurídica, de nuestra dinámica procesal. Pero hay que saber traer esos casos en los alegatos, en el control constitucional, en el control difuso de convencionalidad, en la solicitud de protección de derechos fundamentales. Y entonces, ese caso es emblemático, la Cantuta versus Perú, pero hay muchos casos emblemáticos que yo los uso continuamente cuando hago intervención, solicitando control difuso de convencionalidad, o si toca hacer y solicitar el control concreto de convencionalidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien después de haber adelantado las investigaciones, haber propuesto formas de solución, formas de reparación a los estados, si no se llega a acuerdos, la Comisión Interamericana desplaza el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se declara por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la validez de indultos y amnistías frente a crímenes de lesa humanidad. Cuando los perpetradores de graves hechos de violaciones a los derechos humanos han incurrido en crímenes de lesa humanidad, esos crímenes no permiten el indulto, ni permiten que una justicia al amaño del criterio de los victimarios se manifieste como una garantía de satisfacción a los derechos de las víctimas. Y en ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la invalidez de leyes de amnistías, de leyes de indulto frente a crímenes de lesa humanidad. Muy importante, estimados televidentes, decirles, contarles que esos crímenes no tienen prescripción en el ordenamiento internacional. Entonces, eso es bien trascendental, y es trascendental contarles y compartirles cuál es la clave para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que hay que decirle a todos los televidentes académicos que están pendientes de este programa, y a los cuales les invito a que compartan entre sus alumnos, a los funcionarios judiciales, que le pidan a sus funcionarios acompañantes en el ejercicio de la judicatura, y a los litigantes y a todas las personas que nos pueden ver, que es importante conocer el derecho convencional. Y la manera de acudir a la Comisión Interamericana nos impone el deber de agotar primeramente, antes de una presentación en la comisión, todos los recursos internos. ¿Y qué son los recursos internos? Los procedimientos internos a nivel administrativo, jurisdiccional, a que haya lugar. Si no se agota esos procedimientos internos, por ejemplo, que se haya presentado las peticiones, las denuncias, las demandas, que se hayan interpuesto los recursos, que se hayan agotado todas las vías establecidas en el procedimiento o en el estatuto procesal de cada país, y en este caso en el estatuto procesal colombiano, si se han agotado todos esos procedimientos y ha habido denegación de justicia, demora injustificada, violación de derechos fundamentales, entonces allí
cuando ya se agotó todo, entonces es que se puede acudir a la jurisdicción de la Corte, empezando por la intervención inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ya se agotaron todos los recursos internos, salvo que exista una demora injustificada por parte del Estado para investigar, para actuar, para proteger, para garantizar derechos, entonces en esos casos se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezará el proceso de admisibilidad. Debe presentarse una solicitud individual, y esa solicitud la puede presentar en nombre de la víctima a cualquier grupo de derechos humanos, defensores de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, cualquier persona, cualquier ONG puede hacer la presentación de esa solicitud ante la comisión. Se puede solicitar por parte de la víctima o su representante que se decreten medidas cautelares en casos de urgencia para evitar un riesgo grave a la víctima. Por ejemplo, si está en riesgo la salud o la vida de la víctima, se puede hacer la solicitud de que se decreten o que se fijen medidas cautelares para proteger precisamente ese derecho fundamental a la vida. Cuando hay riesgo grave, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá ordenar la protección inmediata y decretar la medida cautelar que corresponda. Igualmente, la comisión, una vez que se investigan los preliminares de acuerdo con las pruebas iniciales que se presentan ante la comisión y la gestión investigativa de la comisión, podrá hacer y deberá hacer un informe de fondo y deberá invitar al Estado para que el Estado con ese informe tome los correctivos pertinentes y garantice la protección. Ahora, si el Estado no cumple, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy están aprendiendo derecho internacional, que puede servirles para proteger derechos fundamentales en el contexto de Colombia. Pero esta conversación va para todo el contexto de estudiosos latinoamericanos, entender la importancia, la trascendencia de conocer el derecho convencional. Ahora bien, acudir a la comisión implica que quien hace la petición, solicita la protección, acusa la violación, deberá documentar esa violación grave a los derechos fundamentales y deberá demostrar la inacción, la ineficiencia, la precariedad, la demora de la justicia interna, la incapacidad de proteger, la incapacidad de investigar. Y cuando eso ocurre, entonces estamos frente a un caso interesante. Y entonces los juristas de apoyo podrán valerse de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Son muchos precedentes para cada caso de violación. Y ese es la apertura, el camino para proteger
a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos con la justicia internacional. Y hoy ustedes están aprendiendo que además de la justicia nacional, existe una justicia internacional frente a la precariedad, frente a la violación de los derechos fundamentales en Colombia. La justicia interna a veces nos presenta muchísimas fallas, violaciones graves al recurso judicial efectivo, al debido proceso en sus diferentes aristas. Y por eso conocer la Convención Americana de Derechos Humanos es tan importante como conocer nuestra Carta Constitucional. Eso ya es un deber de los jueces. Yo me he encontrado en muchísimas situaciones, les cuento, donde los funcionarios judiciales no saben aplicar el control difuso de convencionalidad. Ellos creen que las normas convencionales son unas letras frías y muertas, sin espíritu y sin vida. No, la Convención Americana es precisamente para que cuando hay violaciones en el orden convencional y constitucional en Colombia, se aplique el control difuso y se deje de aplicar aquella conducta, aquel comportamiento, aquella situación operacional o aquella norma totalmente contraria al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se dan cuenta de la importancia? Conocíamos la excepción de inconstitucionalidad. En Colombia los jueces la conocen porque era parte de nuestras clases de derecho constitucional, que cuando una norma de inferior categoría es violatoria de la Constitución, entonces el funcionario tiene el poder, la potestad de inaplicar aquella norma inconstitucional, aquella norma que resulta manifiestamente inconstitucional. Pues bueno, la norma convencional es de la misma dimensión de la norma constitucional, precisamente porque la Carta Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana, la Convención Belén do Pará, la Convención CEDAW, la Convención para proteger los derechos de los discapacitados, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, todo eso hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y como hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, estamos obligados a respetarlo, cuanto más si existe el artículo 93 y 94 que le dieron una preeminencia a la normativa de los tratados suscritos por Colombia y que se introdujeron al cuerpo de nuestra Carta Política. De tal forma que es una obligación de jueces y magistrados resolver los controles difusos de convencionalidad. Y quieren que les cuente un secreto: muchísimos magistrados ni siquiera tocan el control difuso cuando se les propone, porque no saben, porque no lo conocen o porque les da miedo inaplicar lo que la Convención Americana dice, lo que la Constitución política dice en materia de protección de derechos fundamentales. Es muy importante, muy interesante aprender derecho convencional porque ello nos da la cobertura de la justicia internacional. Y Gilmar Tafur, abogados asociados, un equipo muy compuesto, muy formado, muy robusto, en profesionales de diferentes áreas del conocimiento, incluyendo diferentes especializaciones del derecho, pero otras especializaciones del conocimiento como por ejemplo trabajadores sociales, peritos contables, peritos económicos, psicólogos clínicos, psicólogos neuropsicólogos, psicólogos forenses, médicos forenses, que son tan importantes para validar de manera probatoria los argumentos, los hechos que planteamos frente a situaciones donde pretendemos que se resuelvan asuntos en favor de las personas que representamos.
De tal manera, estimados televidentes, queridos televidentes, que esta charla del día de hoy no es solamente una conversación, una monoconversación de Gilles Martafur para ustedes, no. Es una gran lección de derecho de alta alcurnia, es el derecho convencional, es el derecho que protege los derechos fundamentales a nivel internacional cuando el Estado no ha sido capaz de protegerlos. Entonces, es muy importante que entendamos que esas claves que hemos denominado para claves importantes para asistir ante la comisión, refuerzan el criterio de que debe haber un conocimiento robusto de la normativa internacional y que ustedes pueden hacerlo. Entonces, cuando vamos a documentar graves violaciones a los derechos humanos, debemos hacerlo acompañados de expertos, de personas que se prepararon en ese conocimiento y que de pronto van a poder acudir al juicio en forma personal, en defensa de sus y nuestros intereses. Así que es bien importante este tema, y entenderlo implica decirles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece principios y estándares fundacionales que se derivan de sus sentencias y que son parte del elemento de construcción racional para alegar y documentar esas graves violaciones de derechos fundamentales. Y tenemos dentro de esos estándares, para que lo aprendamos, la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Esos delitos de lesa humanidad, la tortura, el desplazamiento forzado, el homicidio de persona protegida, esos delitos y otros más no prescriben, de tal manera que el victimario no puede alegar prescripción del delito, no. Ese siempre va a estar en la órbita de las cortes, ya sea el Estatuto Penal de Roma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esos delitos no prescriben, esas conductas violatorias no prescriben. Entonces, como estándar para que nos apropiemos de él es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que, por tanto, son inválidas las leyes de amnistía frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ninguna amnistía convalida la conducta lesiva a los derechos fundamentales y derechos de lesa humanidad violados por actores, ya sea estatales o paraestatales. Se exige como estándar, en contexto de protección de derechos humanos, la debida diligencia. Esto es la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de conductas criminales y conductas punibles. La debida diligencia reforzada. De tal manera que cuando el Estado no actúa dentro de ese contexto, entonces el Estado incurre en responsabilidad internacional. Y como otro estándar, y tan importante estándar, es que existe una obligación de protección reforzada para los grupos vulnerables. Esto es, las mujeres, los niños, los indígenas, los pueblos negros, raizales y palenqueros, los campesinos, los defensores de los derechos humanos. Existe ese deber de protección reforzada.
Por ello, hoy se le pide a muchos jueces en diferentes ámbitos, yo lo hago continuamente con mi equipo de profesionales, que los jueces apliquen, o otros funcionarios del Estado apliquen la perspectiva de género, el enfoque de género, el enfoque de derechos del menor, el enfoque de derechos de la persona de la tercera edad, las personas adultas. Hay una convención en materia de protección a los derechos de las personas adultas mayores. Y la necesidad del estándar de la memoria histórica. La memoria histórica es un derecho colectivo. La memoria histórica es uno de los derechos que no se le pueden cercenar a los pueblos. Por eso el relato de la historia tiene que ser congruente con los hechos. Se deben contar los hechos y no la perspectiva del que lo relata, porque allí cambia la situación. Depende a veces el relato de quien cuenta la historia. Ustedes lo han visto cuando pelean sus padres, sus papás, su mamá, saca una historia y entonces dice por qué se separa. Entonces la mamá dice: yo me separo porque él no era cariñoso, porque no era detallista. Yo me separo porque él me hablaba muy duro. Y cuenta la historia él y cuenta otra historia. Yo me separo porque ella es maltratadora, porque además no es detallista, porque además me utiliza. Y entonces mire que hay unos hechos claros. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, pues que no cooperan, que no se saludan en la casa, que no son solidarios. Esos son hechos claros. Pero cada uno cuenta una historia sobre los hechos. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como estándar la protección de la memoria histórica como un derecho colectivo. Recuerdan ustedes que la semana pasada hablé del derecho al sufragio, del derecho al voto como un derecho colectivo también, un derecho fundamental colectivo que tiene que ver con el artículo 23 de la Convención Americana y que se convierte en un derecho de protección de la democracia, de la voluntad soberana de los pueblos. Entonces, la memoria histórica es un derecho colectivo y hay que protegerlo. Y proteger ese derecho colectivo implica, estimados televidentes, que nosotros tenemos que entender el derecho y el estándar que nos propone la Corte Interamericana. Por supuesto que hay sentencias que hablan de la responsabilidad internacional del Estado, como la Godínez Cruz contra el país de Honduras. La sentencia de Velázquez Rodríguez, de la que ya les he hablado, que habla de la obligación que tienen los estados de investigar y sancionar. La sentencia de Barrios Altos, que habla de la obligación y la obligación de investigar, pero también de la invalidez de las leyes de amnistía e indulto. Se habla en la sentencia de Mapiripán Meta contra Colombia por una masacre que ocurrió en ese lugar, sobre la responsabilidad del Estado por tolerancia del daño que se le hizo a una comunidad. Es que la brigada estaba a unas pocas cuadras y llegaron los sujetos que perpetraron el hecho criminal y acribillaron a la población. Y ahí hay una responsabilidad por tolerancia, responsabilidad estatal por tolerancia, por permisividad, por dejar hacer, por dejar pasar. Esa es una responsabilidad estatal internacional. Y algo muy importante, fíjese que de la sentencia Campo Algodoneros versus México quedó como estándar la obligación
de la protección reforzada de los estados contra la violencia de género, en este caso la violencia feminicida. El Estado tiene el deber de proteger, cuidar, y esa tolerancia genera responsabilidad estatal. Y la responsabilidad estatal es que deben haber unas reparaciones integrales y unas reparaciones simbólicas para las víctimas. Entonces, les he hablado de casos que son columna vertebral del sistema interamericano y que constituyen precedentes fundacionales para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, a partir de los hechos y su relación con los precedentes y con cada uno de los artículos de la Carta Convencional, puede y abre la puerta para abrir investigaciones sobre casos de violaciones a derechos fundamentales. De tal manera, estimados televidentes, que ustedes hoy están aprendiendo derecho internacional, de los derechos humanos, derechos sobre responsabilidad internacional de los estados en materia de violaciones de los derechos humanos, a partir de conocer casos emblemáticos y precedentes fundacionales con estándares claros sobre esos presupuestos de estándar fundacional. Ahora bien, importante que nosotros entendamos que cuando se hace una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe identificar claramente al peticionario, identificar claramente a la víctima, esto es, nombre, situación, entorno y contexto de vulnerabilidad, educación, grado educativo, trabajo, todo lo que tiene que ver con la identificación plena de la víctima de violaciones a derechos fundamentales. En una desaparición forzada se puede activar la responsabilidad internacional. Y si la víctima está desaparecida, hay precedentes que imponen la posibilidad de que la comisión se apersone de esa persona desaparecida, pero igualmente los que apoyan esa petición. Esa solicitud ante la comisión debe estar acompañada de un relato claro, documentado y detallado de los hechos constitutivos de esa violación de la que se acusa al Estado infractor. Porque en este caso el litigio es contra el Estado que vulnera derechos fundamentales. Por eso ustedes me han escuchado que es el caso de la Cantuta versus Perú, el caso algodonero versus México, por ejemplo, el caso Petrurrego versus Colombia. Es el individuo, es el sujeto de derechos que pelea contra su propio Estado, y el garante en esa pelea es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que examina la causa y si ve y encuentra que hay una verdadera violación a la Carta y a los derechos fundamentales, entonces presenta el caso ante la Corte Interamericana. Entonces el garante es la Comisión Interamericana y el juez interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ella la que nos ha regalado todos esos estándares y principios y estándares, principios y antecedentes para manejar precedentes dentro de esas causas que se presentan ante la comisión. Se debe detallar los hechos, les he dicho.
Se deben agotar los recursos internos. Agotar los recursos internos significa que se intentó a través de los mecanismos procesales internos del Estado, pero estos resultaron ineficaces para garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que sufrieron esa violación. Precedentes muy claros sobre la aplicación de agotamiento de recursos y garantía de admisión cuando ha habido vulneración porque no se agotaron los recursos por culpa del Estado, el tiempo pasó muy largo, se vulneraron derechos, se puso en riesgo derechos fundamentales. El caso Godínez Cruz versus Honduras, donde se reconoció que había habido denegación de justicia. Y en ese caso la comisión presentó admisibilidad a la denuncia hecha por el ciudadano y sus representantes. ¿Cuáles fueron esos recursos que se intentaron y por qué resultaron ineficaces? Es una explicación técnico-jurídica que debía hacer el peticionario ante la comisión. ¿Qué violaciones de derechos protegidos se dieron por parte del Estado, por acción o por omisión? Y en ese caso le corresponde al petente vincular los hechos con aquellas normativas de la Convención Americana o la Declaración Americana de los Derechos Humanos para precisamente mostrarle a la comisión que sí, que esos hechos están vinculados con artículos de la Convención Americana o con jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso Barrios Altos, Perú, un precedente muy interesante, se invalidaron todas aquellas leyes de amnistía a militares que violaron el derecho a la justicia, al debido proceso. Se anularon esas decisiones de amnistía e indulto y se ordenó al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Importante que se señale en la petición la responsabilidad que tiene el Estado demandado por parte del ciudadano en los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, le corresponde al ciudadano y a sus representantes demostrar las acciones o las omisiones o la tolerancia del Estado para que el daño en la salud, en la vida, en los bienes, en la honra, en los derechos políticos, en los derechos sociales, se produjera. ¿Cuál es la intervención del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la imputación que se le hace al Estado por esa violación a los derechos fundamentales? ¿Cuál es la responsabilidad estatal? Importante señalar que en esa petición ante la comisión se pueden solicitar medidas cautelares. Eso en casos de riesgo inminente de violación, de daño. Se puede para pedir la protección inmediata de esos derechos que están en peligro. Ahora bien, en la petición se debe solicitar la reparación integral. Esto es, las indemnizaciones a que haya lugar, las garantías de no repetición, la memoria histórica. Ahora mismo, como una consecuencia de que se probó todos esos daños, esas violaciones, la Corte Interamericana señalará las indemnizaciones que
corresponda y ordenará al Estado vulnerador que cumpla la decisión. Entonces, eso, mis estimados televidentes, es el tema muy rico para ustedes, muy inteligente para entender cómo funciona la justicia internacional y cómo pueden ustedes aprovechar ese recurso para proteger derechos fundamentales frente a graves vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado u otros actores, donde el Estado tenía la obligación de garantizar la protección de esos derechos humanos conforme a la Convención, artículo 1.1, y conforme a la Constitución política en el caso de Colombia, de nuestra Colombia. El Señor los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y allí hay unos teléfonos claves, 315-528-1453 y el 884-3306. Recuerden ustedes, estimados televidentes, que Gilmar Tafur, abogados asociados, es fortaleza en derecho constitucional, en derecho administrativo, demandas de responsabilidad estatal, en derecho convencional, lo que están oyendo ustedes, derecho internacional de los derechos humanos. En derecho de familia tenemos un equipo formidable, con visión constitucional, con enfoque constitucional, es decir, cualquier proceso que ustedes tengan lo constitucionalizamos y lo convencionalizamos. Eso es un gran privilegio, porque utilizamos las normas de normas, la Constitución y la Convención, por encima de cualquier norma interna que no garantice derechos. Así que nuestras fortalezas también están en el ámbito del derecho civil, del derecho de familia, del derecho laboral, y un área donde hemos tenido unos resultados fantásticos durante muchos años, la seguridad social y el derecho del trabajo. Bueno, el tiempo pasó, llevamos 60 minutos felices compartiendo y aprendiendo sobre derechos humanos, sobre derecho convencional, sobre intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre intervención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los estándares que produce las sentencias de la Corte Interamericana y que generan principios de aplicación, y sobre todo recomendarles el uso del control difuso y concreto de convencionalidad. El Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde y nos llene de su paz. Bendiciones mil. El Señor nos guarde.